tardes, gracias por continuar en sintonía de Costa Rica Radio. Yo soy Sergio Castro y esto es Tribuna. Hoy, como todos los días, nos venimos para el centro de San José para poder conversar sobre algunos temas de interés nacional. Y este que vamos a estar conversando hoy es el que más interés nacional podría tener, porque vamos a estar conversando sobre el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública que se diera a conocer recientemente. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, nosotros iniciamos el programa de hoy y yo les presento a nuestra invitada que ya está con nosotros aquí en el Café del Club Unión. Ya casi volvemos. No se despegue de los 101.5 Costa Rica Radio. Bien, continuamos hoy en el Café del Club Unión y a través de los 101.5 Costa Rica Radio. Primero darle la bienvenida a nuestra invitada María del Pilar Garrido, es la ministra de Planificación y hoy se sienta a conversar con nosotros, decía yo, sobre un tema que es muy, muy importante. Yo creo que es el más importante, porque de ahí parte toda la situación. Agradecerle a María del Mar, de verdad, que haya aceptado la invitación a sentarse a conversar con nosotros y bienvenida nuevamente aquí a Tribuna. Muchas gracias, un placer estar con usted y yo coincido, es el más importante de todos. ¿Verdad? Yo creo que así deberíamos de verlo. Recientemente se dio a conocer o se presentó el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública del gobierno. Pues, y yo quisiera empezar brevemente que usted le explicara a la gente qué es un Plan Nacional de Desarrollo, que suena tan pomposo. ¿Qué es? El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública en este caso es la hoja de ruta del país por los próximos 4 años. Es esa orientación estratégica en el periodo 2019-2022 y nos dice cuáles son los programas y los proyectos de inversión pública estratégicos que pretende la administración llevar a cabo en el periodo de los 4 años de gobierno. La gente que trabaja en la función pública, y bueno, y no solamente en la función pública, también en el sector privado, cada año y los gobiernos locales también desarrollan un plan anual operativo, ¿ok? Que es lo que define las metas que se vayan a cumplir al año siguiente y siempre se va presentando por estas épocas del año. Podríamos decir que el Plan Nacional de Desarrollo viene a ser algo similar, pero a nivel gobierno. Sí, el Plan Nacional de Desarrollo son todas esas cosas que pretendemos alcanzar en los 4 años. ¿Dónde quiere el país estar en términos de su crecimiento económico, de la reducción de la pobreza, de la reducción de la desigualdad, de la descarbonización? ¿Dónde quiere estar al final? ¿Cuál cree que va a ser su legado al final de la administración? Eso es un poco como esa orientación que hace que todos unamos fuerzas para poder garantizar el desarrollo y el cumplimiento de esas metas. Hay algunos elementos que obviamente yo quisiera destacar hoy en el programa y quiero empezar precisamente con uno de los que usted menciona y es el de descarbonización en Costa Rica. ¿Cómo se pretende llegar a esa meta? La meta de descarbonización primero es la primera vez que tenemos una meta ambiental en un Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, lo cual, siendo el país que somos, no deja de sorprender. Pero ahí ya nos propusimos, además con mucha ambición, pues la meta de reducir la tasa de variación de emisiones de dióxido de carbono, es decir, lograr crecer pero sin generar mayores toneladas métricas de carbono en la atmósfera y al 2022 haber reducido ese crecimiento en 0,9, lo cual es mucho, son muchísimas toneladas métricas. Para lograrlo, nos estamos proponiendo varias cosas. La primera, la que más contribuye con la huella de carbono a la atmósfera es el sector transporte. Correcto. Entonces ahí tenemos 3 proyectos estrella. El primero, el tren eléctrico de pasajeros para el gran área metropolitana. El segundo, el tren eléctrico limonense de carga, que lo que pretende es pegar desde Limón hasta la Vuelta Arcaribe, hasta Chilamate, Vuelta Cúper. Y el tercero, tenemos la sectorización, que tiene muchísimo impacto con esas 8 troncales en quitar las aglomeraciones de la ciudad y poder destacarlo y hacer más fluida la red. Y hay uno cuarto, que es el recambio de la flotilla vehicular para que la flotilla
flotilla vehicular, hacer el paso de los combustibles fósiles a una flotilla vehicular que esté caracterizada por el carbón. Hay otros proyectos de la mano de la segunda huella de carbono, la segunda actividad que más emisiones tiene, y es la agricultura y la ganadería. Y ahí lo que pretendemos es modificar la producción, tanto agrícola como ganadera, para que sea menos intensiva en extensiones territoriales, menos intensiva en agua, y que podamos incorporar biodigestores, paneles solares, energías alternativas, y que a su vez nos ayuden con la eficiencia, reduciendo emisiones, pero también que le ayude a sus productores y a sus ganaderos a colocar su producto en mercados locales y en mercados globales con un sello de distinción, porque ahora de la carbono neutralidad, porque ahora los consumidores son cada vez más sofisticados. Cuando hablamos, por ejemplo, de un tren eléctrico hacia Limón de carga, eso significaría que de una u otra forma, pienso, lo pregunto, no sé, dejaremos de ver en algún tiempo, en el momento en que obviamente exista un tren eléctrico de carga, la cantidad de furgones, de trailers que viajan por la ruta 32. Lo que hemos visualizado es que sería para la parte más bien de la parte que tiene que ver con conectar Nicaragua, por ejemplo, con la Huetar Caribe. Entonces, que las mercancías puedan pasarse al tren y el tren al puerto, y igualmente del puerto al tren y del tren al resto de Centroamérica ¿verdad? Y a partir de la entrada por Nicaragua. Entonces, lo que se pretende con esto es primero reducir las emisiones, facilitar el comercio, más competitividad y de alguna manera inclusión, porque de los lados del tren también se pretende desarrollar alguna actividad económica que venga a potenciar. Ahora bien, ¿existen mediciones, por ejemplo, que determinen que la cantidad de emisión de gases, por ejemplo, en el transporte, en ese sector, sería significativo para esa descarbonización o alcanzar esa meta de descarbonización? Sí, ya es que la primera vez que hacemos dentro de un Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública estimaciones sobre la base de modelos econométricos, de equilibrio general, Forecast Pro y otros. Entonces lo que hicimos fue simular con estos proyectos cuál iba a ser el impacto en mover la meta de descarbonización. Entonces sabemos con cuánto se estaría contribuyendo cada uno de estos proyectos de inversión pública, el tren, por ejemplo, a lograr esa meta. Eso todo lo tenemos. Medido y cuantificado. Correcto. Fríamente calculado. Fríamente Ahora, calculado. Yo siempre lo he dicho, yo quisiera comprarme un carro eléctrico, pero la verdad es que aquí entre nos no me alcanza para comprarlo. Y entonces cuando usted menciona, por ejemplo, que el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión pretende esa descarbonización y uno de los instrumentos que utilizaría sería el cambio de flotilla vehicular, asumo que por autos eléctricos, por supuesto. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuál flotilla? ¿La flotilla privada? ¿La flotilla del sector público? Sí. Iniciamos por la flotilla del sector público porque es el margen del alcance que tenemos. Claro. Ya el ICE empezó y la idea también es ir modificando, pasar de combustibles fósiles, de autos con combustibles fósiles a híbridos y eléctricos. Y en el caso del sector privado, también estamos trabajando para revisar la legislación, que hay una ley que se aprobó recientemente y que lo que hace es más bien reducir la carga tributaria sobre esos e incentivar el recambio de vehículos, pero igual estamos tratando de hacer vía decreto, que también es reciente, otras medidas para poder incentivar ese recambio y también reducir las emisiones, un compromiso de todas las partes. Ok, otro de los metas o componentes que tiene este Plan Nacional de Desarrollo es el que tiene que ver con el Producto Interno Bruto y que implica obviamente el crecimiento económico, impulsar inversión pública, pero la pretensión de crecimiento al 3.3% del PIB, supongo que no es antojadiza y también está fríamente calculada. Correcto. En esa medición del 3,3 lo que nosotros pretendemos es seguir creciendo a unas tasas estables. Y lo que hay detrás de eso es inversión pública que venga a habilitar la inversión privada y también a desencadenar, porque la mayor contribución, si uno analiza la fórmula del Producto Interno Bruto, la tiene el sector privado. Entonces lo que se pretende es justamente mediante estrategias tales como también mediante estrategias como simplificación de trámites, mejora regulatoria, reducción del número de días, mediante ventanillas únicas para hacer negocios, tanto en servicios, pasando de 476 a 46,
es muchísimo para instalar una empresa de servicios, a cerca de 400 a 76. Entonces hay un compromiso para poder generar esas condiciones base que generen mayor competitividad y confianza a los inversores para que puedan desarrollar más inversión privada y por ende generar mayor crecimiento y por ende mayor empleo. Voy a preguntarle esto sin que suene feo. Digamos que sí, es que podría sonar feo. Yo tengo la curiosidad por saber si, digamos que la Sala Constitucional no hubiese emitido criterio con respecto al proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y en Asamblea Legislativa no se le hubiera dado segundo debate, ¿ustedes hubieran presentado el Plan Nacional de Desarrollo? Sí, sí se hubiera presentado porque es un compromiso con la ciudadanía y porque además es un compromiso legal que tenemos como institución. La preocupación hubiera estado en qué pasa en enero o qué pasa en 2019 y ese fue el fantasma que nos acompañó también durante la elaboración del plan. Por eso fue que incorporamos mucho más rigor científico para garantizar, maximizar los recursos públicos y también tener metas que fueran muy ambiciosas, como reducir la tasa de desempleo en más de 1,8 puntos porcentuales o reducir la pobreza en más de 2,4 puntos porcentuales, pero al mismo tiempo también saber que teníamos unos datos y unos recursos que nos señalaban que no podía ser muchísimo más, porque hay una realidad presupuestaria que también nos establece las reglas del juego, pero que puede venirse a potenciar y que estas metas quizás puedan ser superadas si unimos a la conversación al sector privado, a la comunidad de cooperantes mediante cooperación internacional y también habilitar la inversión privada mediante alianza público-privada u otros y las organizaciones de sociedad civil. Entonces es como con los recursos que tenemos, la propuesta ambiciosa y realista y rigurosa en este momento, pero que tenemos la esperanza que con otros instrumentos pueda llegar a superarse. Alguien podría decir, es que este Plan Nacional de Desarrollo o el cumplimiento de este Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública dependía en algunos elementos de, obviamente, la puesta en marcha del Plan de Fortalecimiento de Finanzas Públicas. Es así. La realización de este plan, si no hubiéramos tenido la aprobación de la reforma fiscal, no hubiera sido posible porque no hubiéramos tenido la liquidez para poder asegurar las transferencias y las demás cosas. Ok, otro de los elementos tiene que ver con la pobreza multidimensional que ustedes están planteando en este Plan Nacional de Desarrollo, una reducción entre, usted lo mencionaba también, 2.3 y 2.7 puntos porcentuales. Esa es la meta al 2022. Sí, al 2022. Ok, ¿cómo se va a lograr eso que también la gente puede estar diciendo? Lo pueden decir y a lo mejor los números llegan a reflejarlo, pero ¿cómo lo van a lograr? Bueno, lo primero que para poder definir esa meta hicimos otra simulación. Aquí empleamos una estimación económica con el código R. Entonces, hay 13 programas de política social que mueven la pobreza. Y además, que la mueven, nosotros lo que hicimos fue también, que fue algo muy innovador y algo sumamente relevante, fue identificar cuáles comunidades o cuáles regiones estaban peor y en qué dimensión. Entonces, por ejemplo, la región Huetar-Caribe, sabíamos que hacía falta meterle más recursos a toda la parte educativa. Entonces, ahí la inversión hacia educación para mejorar los perfiles de empleabilidad, aumentar la productividad y esto que sume a la productividad agregada. En la Chorotega sabíamos que el problema es la salud y el agua. Entonces, vamos fuerte con agua para Guanacaste, vamos fuerte con salud. A construcción de Ensenada y obras de infraestructura, saneamiento, y así para cada una de las dimensiones, inversión muy puntual en el eje en donde están peor, y por eso es que era relevante el IPM, porque así tenemos claridad de hacia dónde orientar en clave regional la inversión pública. Y lo que nos proponemos es, con la claridad de cuáles son esos 13 programas y lo que tenemos que hacer y con los datos a nivel de unidad geoestadística mínima, con el registro único de beneficiarios y a nivel también del territorio, cuáles son aquellos lugares que requieren intervenir, entonces hacer un plan de acción, que es otra innovación que acabamos de incorporar para asegurar ese seguimiento por cada una de las metas. Entonces, esta meta nacional
y las metas de línea de pobreza por ingreso y pobreza extrema tienen un plan de acción. Eso significa que detrás de eso hay una programación día a día sobre cómo van avanzando los principales hitos, las actividades y los insumos para asegurar el cumplimiento de esta meta. Planes de acción que van de la mano con programas sociales. Planes de acción para todas las metas del plan, todas las metas del plan. Sí, algunos, eso tiene que ver con cómo se operativiza Puente al Desarrollo, por ejemplo, cómo se operativiza Avancemos, o las pensiones del régimen no contributivo, las 15.000 que estamos incorporando ahí, o el saneamiento del Limón, o mayor, o el PIAC, el programa de agua para Guanacaste. Entonces, ¿cuáles son las diferentes etapas para ello? Y lo otro que es muy positivo, no es únicamente que tenemos esa herramienta para acompañar y dar seguimiento granular a nivel de la última actividad, cada una de cada recurso que se incorpora, sino que la ciudadanía lo va a poder ver en tiempo real desde el sitio de Mideplan. Entonces es otra manera de ejercer presión sobre nosotras las autoridades para que garanticemos, número uno, darle información en tiempo, porque se actualiza en tiempo real todos los días a las 10 de la noche. Y lo otro, que la gente puede estar viendo cómo va avanzando tu meta, cuál es tu desempeño. Y ahí hay que tomar decisiones sobre qué hace falta, cuáles son los recursos que necesitamos de más, dónde hay que fortalecer la coordinación y cada una de estas cosas poderlas ir mejorando. Está vivo esto. María del Pilar, vamos a ver, no sé si usted recordará el último plan nacional de desarrollo presentado, por ejemplo, en nuestro país, sí contemplaba, por supuesto, obviamente el tema de reducción de la pobreza y de acuerdo a la meta que hubiera estado fijada, si se logró o no se logró. En el último, en el anterior. El último no ha terminado de cerrar, cierra hasta el 31 de diciembre del presente año, pero la meta en este momento iba en verde, iba de cumplimiento adecuado, pero a la hora de la última medición la pobreza aumentó a 21,1, entonces hubo un leve descenso en el cumplimiento de la misma. ¿Qué se produjo? ¿Por qué? Más bien lo planteo de esta manera. Este Plan Nacional de Desarrollo contempla esa situación particular que pasó como para que no pase. Sí, hicimos una evaluación, que es otra de las innovaciones que tenemos incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo, la segunda Agenda Nacional de Evaluación, y evaluamos Puente al Desarrollo. Entonces ahí nos dimos cuenta de que si bien estábamos articulando bien, entregando transferencias bien, y la misma ENAO lo dice, la encuesta nacional de hogares, que más bien aumentaron la entrega de transferencias en 5,9%, pero que el problema fue asegurar la sostenibilidad de la salida de las personas en pobreza, y la única manera de hacerlo es mediante un empleo de calidad o una opción de autoempleo sostenible. Y entonces estamos reforzando en este nuevo Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública la política social de Puente con la estrategia sociolaboral del empleo, un sistema de intermediación de empleo que tome a las personas que salen de Puente, las analice, vea las necesidades a nivel regional, agregue además el concurso del sector privado con una prospección de empleo de hacia dónde va a ir caminando en los próximos 4 años la inversión de ellos en su giro de negocios, y pegar ambas cosas, y además con un cogestor de empleo acompañar a esa persona para que logre ser exitosa y obtener sus metas. Ahí es donde está la fijación de la meta de reducción del desempleo de 0.7 a 1.8. Correcto. Ajá. Sí, y muchas gracias por haberlo leído. Lo otro es justamente eso. En las metas de simulación de la tasa de desempleo está ese sistema de intermediación de empleo, pero también es asegurar de que el sistema banca para el desarrollo funcione mejor, porque tiene un impacto muy grande en la reducción del desempleo, y también asegurar mayores capacitaciones, mayor formación y con clave regional, para que responda a necesidades muy particulares y a la situación en que estamos viviendo como país. Un bono demográfico que se agota, la cuarta revolución industrial que empieza, y también la necesidad de avanzar hacia la abolición de los combustibles fósiles y cerrar las brechas de productividad, porque la misma OCDE ha dicho que el problema en Costa Rica no es la competitividad ni la innovación tanto, que el problema es la productividad, y la productividad está en el corazón de la formación técnica y la educación.
y que ahí es también donde estarían involucrados e involucradas cientos de emprendedores y emprendedoras en nuestro país. Correcto. En esa parte para coadyuvar en esa reducción del desempleo. Pero a esos emprendedores y emprendedoras hay que darles herramientas. Ajá. Y hay que ayudarles a que sus productos, los bienes y servicios que con tanto esfuerzo e ilusión generan, tengan una demanda tanto en el mercado nacional mediante que se encadenen con cadenas de valor local o si no con cadenas globales de valor y que se asegure entonces la sostenibilidad de los emprendimientos mismos. Estaba tratando de recordar, hace unos días se estaba haciendo presentación, no lo recuerdo bien, pero de apoyo a, me parece que es ONU, apoyo a migrantes en el tema de emprendimientos. Y son esas personas que llegan a nuestro país por las circunstancias que sean, que no viene al caso, pero que cuenten también con ese apoyo para que sean autosustentables e incluso lleguen en algún momento determinado a participar con empleos o generación de empleo desde sus emprendimientos. Otra cosa que incorporamos para mover la tasa de desempleo abierto y asegurar esa disminución es mejorar las competencias, como los perfiles para asegurar un mejor posicionamiento, un mejor perfil para incorporarse al mercado laboral. Y ahí dos cosas muy interesantes. Número uno, la estrategia de bilingüismo, las certificaciones en diferentes idiomas, portugués, mandarín, inglés, francés, y otra más que tiene que ver con la educación dual. Ok, yo tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, entonces continuamos conversando con María del Pilar Garrido, ministra, y a propósito de la presentación del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión. Ustedes no dicen inversión, dicen de inversión pública. Vamos a hacer la pausa y ya casi regresamos. Eso es Tribuna en los 101.5 Costa Rica Radio. Regresamos hasta el café del Club Unión. Hoy nos sentamos a conversar con María del Pilar Garrido, ministra de Planificación, sobre el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública. Y nos faltan algunos elementos también que yo quisiera destacar. Ahora usted lo mencionaba, el de la parte de educación dual, pero yo quiero también hablar un poquitito sobre la parte de educación para ese desarrollo sostenible. ¿Qué metas fijadas o qué herramientas utilizar para alcanzar esas metas en el tema de la educación, que nos viene también a permitir algunas de las situaciones de las que estamos hablando? En el área de educación para el desarrollo sostenible y la convivencia democrática, lo que nos hemos propuesto son, primero, la atención o aumentar la cobertura en primera infancia. Esos primeros años de vida son absolutamente clave para el desarrollo de esas generaciones que van a hacerse cargo del destino del país. Entonces ahí ponerle mucho énfasis en una coordinación entre el CENSINAE, la red de cuidado y el MEP, garantizar que se les esté dotando del conocimiento y las destrezas para poder ser personas diferentes y contribuir más a nuestro país al crecer. El otro tiene que ver con un enfoque en calidad. Y ahí competencias en matemática, en ciencias de la mano de las pruebas PISA, mejorar las competencias que tenemos en cada uno de estos y así asegurar mayor retorno de la inversión de ese 8% del Producto Interno Bruto, que ahora va a ser más, con la nueva medición de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, porque se le suma todo lo que hacemos en red de cuidado, más lo que hacemos con el INA, con la educación técnica. Entonces puede ser cercano al 10%, muy superior al promedio de los países de la OCDE. Entonces ahí también lo que pretendemos es estar continuamente evaluándonos y asegurar esa calidad de la mano de la evaluación docente. Entonces vamos a incorporar una evaluación docente diferente para asegurar, analizar que cómo se está impartiendo y si nuestros docentes y nuestras docentes tienen las herramientas pedagógicas suficientes, los recursos pedagógicos suficientes para poder impartir con excelencia y con pasión ese conocimiento que se tiene y también ir motivando a los jóvenes y a las jóvenes. Otro tema interesante, bueno, por supuesto que seguir asegurando inversión en infraestructura educativa, que todavía tenemos muchos rezagos en algún área, y a garantizar que esa infraestructura sea flexible para que cuando
se nos agote el bono demográfico y seamos una sociedad envejecida, pueda ser ocupada para otros fines más en la línea de la protección. Luego tenemos metas muy interesantes en seguir certificando los idiomas de las personas y que cuando vos te gradúas de tu escuela pública puedas salir con una certificación de que hablas inglés, mandarín, francés, y eso te habilita de alguna manera para incorporarte en el mercado laboral y seguir fortaleciendo mucho la parte de educación dual y también asegurar los incentivos de programas de equidad como transporte y subsidio de Avancemos para darle oportunidades a quien menos tienen. Y quizás otra cosa, las más destacadas de esta área, es ir a buscar a ese segmento de jóvenes entre los 18 y los 44 años. Ir a buscarles, es que tenemos los datos, sabemos dónde se encuentran, entonces si hace falta con una estrategia apalancándose también en puente, incorporando la parte educativa, encontrarles y hacerles que regresen, reinsertarlos en el colegio, en la escuela o si no en formación técnica y a darles acompañamiento, porque no darles solamente hacer que vuelvan, sino apoyarles en el camino para que logren una vida exitosa. En términos de educación, por ejemplo, y de esto que usted está planteando y que plantea el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública, 4 años es un periodo, en términos de educación, lo digo, es un periodo corto para validar o cuantificar o alcanzar las metas. En educación 4 años es corto porque una reforma... atacando lo más estructural, ¿verdad? Como las conductas, el cambio cultural, la formación, y esos cambios siempre son de más largo alcance. No obstante, se pueden sembrar las semillas y se puede recoger fruto. Por ejemplo, lo que inició la administración anterior de cambiar, porque nuestros chicos están nuestras chicas cada vez más sufriendo de problemas de malnutrición, sea esto obesidad o delgadez. Y entonces ahí lo que queremos es actuar sobre esos factores, cambiar el menú de los comedores escolares y darles mayor alcance. También darles mayores oportunidades a las madres adolescentes y ayudarles a reforzar los conocimientos en ciencia, tecnología y en matemáticas, y fortaleciendo especialmente los perfiles de mujeres, para garantizar de que podamos incorporarnos adecuadamente a una vida, a un proyecto de vida que pase por muchísimas más opciones de las que tradicionalmente habíamos tenido. Ahora que usted estaba mencionando el tema de inversión en infraestructura en el sector educativo, yo estaba haciendo números y decía, estamos finalizando este año y no sé, digamos que en menos de 3 meses los medios de comunicación estarán sacando notas informativas, reportajes sobre la carencia de infraestructura en diversos sectores y los chiquitos que están en un hangar ahí en un lugar en pésimas condiciones recibiendo clases, qué sé yo, bajo el sol. Y entonces yo lo trasladaba, me desligaba un poco de educación y me iba a la parte que tiene que ver con salud. Y nosotros, no solamente en el sector de educación, sino que también en el sector salud, somos y estamos carentes a veces de infraestructura. Este Plan Nacional de Desarrollo también contempla esa inversión pública en sector salud. En el sector salud, esa es la apuesta. Hay 2 apuestas claras: vidas saludables, plenas, largas y con todas las condiciones. Entonces, atender a nuestros adultos mayores, también ampliar más el tema del cuidado en materia de Sensinay y una inversión en infraestructura brutal, porque es la parte de saneamiento, más la parte de Sensinay, más el hospital de Punta Arenas, el hospital de las mujeres, la Torre, el Calderón, el hospital de Turrialba, la construcción del hospital de Cartago en una primera fase. Entonces hay muchísima inversión pública destinada en esta área y esperamos ver cerca de 3 hospitales al 100% en 2022. ¿Tendremos los recursos para eso? Tenemos ante los la situación fiscal que estamos viviendo y que era obviamente urgente sufrir esa reforma fiscal, ¿tendremos los recursos? Tenemos los recursos porque la reforma fiscal nos ayudó para sanear un poco las finanzas públicas, pero sobre todo para oxigenar el conjunto de la economía. Y aquí 2 cosas importantes. Número 1, dar un mensaje de confianza y a los inversionistas privados, pero también de renegociar la deuda cara a corto plazo por deuda barata a largo plazo, y ahí también nuestra meta en el área económica de reducir la trayectoria de la deuda, y también la otra tiene que ver con mejorar nuestro desempeño en materia
déficit fiscal, reducir cerca de 2 puntos porcentuales en 2022 y en materia de gasto corriente, llegar a tener superávit primario en 2022. Lo planteaba porque también está contemplado dentro de este Plan Nacional de Desarrollo una, no sé si fuerte o significativa es la palabra, inversión en cuestión de pensiones del régimen no contributivo. Sí. ¿Verdad? ¿De cuánto estamos hablando y qué lograremos con eso? Estamos hablando de 15.000 pensiones en 2022. Ese porcentaje podría ser que aumente. Y yo siempre lo digo porque ese porcentaje lo que contempla son los recursos ordinarios de FODESAF más los que entran por pensiones de lujo, que esos recursos adicionales de pensiones de lujo van a ser canalizados a pensiones del régimen no contributivo, por eso las 15.000. Pero yo creo que, y tengo mucha esperanza en que ese porcentaje sea mayor, que no sean solamente 15.000, sino que puedan sumarse más cerca del 2021-2022, tan pronto empiece la reforma fiscal a generar mayores ingresos del lado del 1% de la canasta básica. Porque lo que planteamos es que ese 1%, según las últimas estimaciones, estaría generando 3.385 nuevas pensiones. Entonces es posible que esas se agreguen a esas 15.000 y contribuyamos a sacar de la pobreza a muchísimas personas más. Yo casi que me tengo que despedir, pero digamos que le dimos un vistazo, sí, ¿verdad? Que nos quedó algo importante que yo no le haya preguntado y que sea muy importante destacar. Tal vez como otro aspecto relevante tiene que ver justamente con que este plan tiene una vocación de plan de inversión pública también. Entonces ahí hay muchísimos proyectos de inversión pública que estamos proponiendo y que ascienden a 9,2 billones de dólares para este periodo y que tenemos en tres formas. Lo primero, proyectos que van a alcanzar del 30 al 100% de ejecución en 2022. Por ejemplo, la ruta 32 a 4 carriles al 2022 terminada. Luego lo otro, proyectos que están en fase de preinversión, porque necesitan hacer los estudios, concluirlos, garantizar que no haya costos adicionales asociados a los mismos, tener un buen retorno de la inversión en lo económico y en lo financiero. Y luego la tercera fase tiene que ver con un portafolio de proyectos potenciales para ser financiados por alianza público-privada, sea por concesión o gestión interesada. Y ahí es la primera vez que tenemos algo así en un Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública, buscando innovar en los mecanismos financieros para pagar la inversión pública, que no sean deuda únicamente, sino mecanismos más innovadores como estos. Y ahí distribuir los riesgos con el sector privado, y tenemos proyectos tan interesantes como los 2 trenes que se van a concesionar, o tenemos la ampliación de la Ruta 27, o tenemos la Marina de Limón o el muelle de cruceros, proyectos que están en el corazón de la reactivación económica regional. Eso era lo que iba a decir yo, que toda esta situación que usted nos está planteando, el sentido común a cualquier persona, le indicaría que implica una reactivación económica verdadera. Y ese fue el sentido de hacer este plan con plan de inversión pública, para tener desde el primer momento de la administración claridad sobre los proyectos de inversión que vamos a poner en marcha, terminar con los estudios rápidamente, mejorar la gestión de la inversión y garantizar que asociado a cada proyecto se reactive la economía, se genere empleo y se distribuya mejor. Usted me dijo que me iba a decir algo de empleo público. En materia de empleo público estaremos trabajando Mideplan. En materia de la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, es ahora el rector del empleo público, y estamos trabajando y próximamente presentaremos, una vez que ya el presidente nos dé la bendición, la próxima semana o la 1 de enero, el proyecto del empleo público para ser consensuado con los sindicatos y otros actores. Si usted gusta, cuando lo tengamos, luego nos volvemos a ver. Invitadísima, María del Pilar Garrido, muchas gracias, de verdad. Gracias a usted por el haber espacio. Estado con nosotros. Tenemos que despedirnos, pero recuerde que nos volvemos a encontrar una en punto a través de los 101.5 Costa Rica Radio. Que pasen excelente tarde. Listo.